Largos días y gratas noches. Este canal es un proyecto que he intentado llevar a cabo durante un par de años, y aunque no ha estado del todo detenido, creo que más que hablar sobre cosas geeks he dejado en evidencia cuánta procrastinación puede existir en un solo individuo. Y bueno, para no prolongarlo más, este es un canal geek que hablará sobre cosas geeks, y probablemente cualquier otra cosa que me dé la gana, así que, bueno, bienvenidos. Antes que nada, aclaro que ya perdí la cuenta de cuántas veces reedité este video para evitar que YouTube lo bloqueara por copyright. Así que he perdido este round y me veo limitado a presentarles el siguiente montaje, y aunque no es el mejor, espero puedan disfrutarlo. Desde los 10 años soy aficionado, entre otras cosas, a la ciencia ficción. No estoy seguro de dónde comencé, pero involucró cosas como La Dimensión Desconocida, 2001, X-Files, entre muchos otros títulos. No tardé mucho en consumir lo más difundido y pasé a buscar recomendaciones en internet, pero sé que no estamos aquí para hablar sobre mi experiencia en los sci-fi. No importa por dónde haya comenzado mi incursión, sé que hubo una piedra angular que me hizo adicto al género. Un filme que cambió mi forma de ver el cine y de pasada me llevó a dar mis primeros pasos hacia la depresión. Una de tantas listas me llevaría a Blade Runner, a la que considero una de las mejores películas de la historia y, por supuesto, una de mis favoritas. En el año de 1982, tras un complicado proceso de preproducción que involucró varias versiones de guión, rechazos de estudios y directores, entre otras trabas, llegaba a los cines la película de Blade Runner, bajo la dirección de Ridley Scott, quien también se encargó de dirigir Alien, Gladiador o más recientemente Todo el dinero del mundo, entre otras. Esta cinta se basaba en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, mas no se encargó de adaptarla, sino que retomó algunos de sus personajes y la estructura general del conflicto, para enfocarla en la colisión entre humano y androide, es decir, la confrontación de lo natural y lo artificial. En sus días recibió bastantes críticas negativas, incluso de críticos como Roger Ebert, quien llegó a comentar que la debilidad de la película es tal que permite a la tecnología de efectos especiales aplastar su historia. Cosas como esa, aunado a que no era la mejor versión del filme, o que la época de su estreno fue en plena era de optimismo de Reagan, y con películas un tanto más llamativas para el público en general, como lo fueron Mad Max 2, The Thing o E.T., y aunque la trama parece un argumento sencillo, un policía caza a unos renegados del sistema, el bueno persigue a los malos, argumento bastante propio del cine negro, va cargada con un vasto desarrollo visual y de guión, mismos que hacen de ella una cinta de culto y pilar de los inicios del cyberpunk. Katja Kirst la describe como un cuento filosófico deprimente, con decorados extraordinarios e impresionantes. Y yo les vengo a hablar de ese cuento filosófico. Antes de entrar a asuntos más complejos, creo pertinente mencionar que Blade Runner pertenece a ese grupo de cintas con versiones distintas, que permiten diferentes acercamientos, como también lo son Metropolis, Apocalypse Now o Watchmen, por mencionar algunas. Se conocen 7 versiones de Blade Runner, pero en mi opinión 3 de ellas son las más importantes. La primera versión de 1982 sería proyectada un grupo de prueba antes de su estreno mundial, pero le pareció pesada y de difícil comprensión al público, ante lo cual la productora pidió un corte distinto. De ahí resultó el Theatrical Cut, que sería la versión que llegaría a cines estadounidenses. Este corte añadía una narración en off del protagonista que explicaba el tema de la película y ampliaba un poco el contexto de la misma, así como también tenía un final feliz. Y si bien es la que menos me gusta, es de aceptar que la narración le da un mayor estilo de cine negro, aclara las motivaciones del protagonista y no rompe con la sutil actuación de este. Aunque el final, siendo sincero, sí creo que rompe con el estilo y estética de toda la cinta. Después, el estudio, tras descubrir una versión primitiva de la película, más cercana a su concepción original, destinó presupuesto para que se reeditara un tanto más afín a lo que Ridley Scott aspiraba en un principio. Así, en 1992, 10 años después de su estreno original, se reestrenaría en cines Blade Runner en su Director's Cut,
misma que omitía la narración en off y el final feliz del theatrical cut, y agregaba algunas escenas, una de ellas vital para distintas interpretaciones de la obra. Por último, gracias a la popularidad que estaba tomando el formato Blu-ray y al 25 aniversario de Blade Runner, en 2007 Scott pudo realizar el Final Cut, una versión remasterizada y en la que él tuvo todo el control creativo. A mi parecer todos los cortes son buenos, no obstante el Final Cut me parece fascinante. Blade Runner abre con un texto superpuesto que nos sitúa en el contexto de la historia. La corporación Tyrell ha desarrollado un modelo de androides virtualmente idénticos a los humanos y superiores en agilidad y fuerza. El texto se mantiene bastante neutro, como una simple exposición histórica de los eventos y sin una aparente apología a estos replicantes, sino todo lo contrario. El mismo término de replicante resaltado en color escarlata parece despectivo. Luego se hace la aclaración de que este proceso no es una ejecución sino un retiro, como si se tratase de un aparato viejo o descompuesto, lo cual reafirma un sentido de deshumanización de esos replicantes. Hay cierta intención de igualar a los espectadores en la forma de pensar de prácticamente todo personaje humano de la cinta, respecto de la inferioridad de estos replicantes. En la primera escena tenemos un plano general de una ciudad degradada, futura para nosotros aunque peligrosamente vecina, en donde la intervención humana no tuvo piedad con el espacio natural. ¿Les suena conocido? Las fábricas exhalan fuego, las nubes negras cubren el cielo y las construcciones se extienden hasta el horizonte. La atmósfera se siente densa, asfixiante y deprimente. Está justo al borde del orden y del caos. Todo esto se mira a través del ojo de alguien. No queda explícito de quién en ninguna de las versiones del filme. Podría ser el ojo del primer Blade Runner que vemos en pantalla, Holden, el del replicante Roy Batty, una referencia a El falso espejo, o incluso el ojo del mismo espectador. Una teoría plantea que la versión de Los Ángeles que vemos es producto de un postcapitalismo liderado por potencias asiáticas, cuya población notamos con mucha presencia en toda la ciudad, donde humanos y máquinas tienen tareas determinadas que han de cumplir, ya sea colonizar otros planetas o cazar máquinas defectuosas. El aspecto capitalista es lo único que define a los individuos. El único rasgo valioso del protagonista es su magia como Blade Runner, como le menciona Gaff al llamarlo para el trabajo. Es decir, importa por su papel productivo en esa sociedad, no por su persona en sí, una sociedad probablemente fusionada de alguna manera con el poder religioso. De ahí que las construcciones más grandes tengan forma piramidal y que en una resida el principal responsable de la mano de obra esclavizada para laborar en sus colonias espaciales. El sentido de superioridad que tienen los humanos frente a los replicantes es evidente. Hasta el mismo eslogan de la corporación Tyrell, More Human Than Human, no se refiere al ser sino a la capacidad productiva en esa sociedad postcapitalista, como ya mencioné. El mismo protagonista al conocer a Rachel expresa: los replicantes son como cualquier otra máquina, creados por y para el hombre y por ello inferiores a éste. Esta dualidad entre lo natural y lo artificial pronto se pone en duda tanto para el protagonista como para el espectador. Rachel le pregunta si alguna vez ha retirado a un ser humano por error, cuestionando la eficacia y la claridad del límite que este sistema podría o no tener. No queda duda de que un replicante tiene un origen artificial, sin embargo físicamente es humano, con un cuerpo cultivado de forma artificial, aunque de carne a final de cuentas. ¿Pero qué implica ello? No es cosa fácil conocer a tu creador, dice Batty. El hombre sueña con ser Dios y al verse incapaz se ve atrapado en una pesadilla donde lo único que puede limitarse a hacer es simular por todos los medios que lo ha logrado. Persiguiendo ese sueño crean a los replicantes, pero estos solo les recuerdan sus propios temores, su propia finitud. Las criaturas juegan a ser creadores, y como Jehová aman y odian a sus creaciones, pues si bien son perfectas, que la creación permanezca más que su creador sería una burla. Entonces están restringidas por los mismos límites que contienen los humanos. En Mother, el personaje del marido se percibe como implacable, y en cierta manera insensible a su creación, pues a final de cuentas importa más el hecho de ser creador que las condiciones mismas de las criaturas. Por lo que también notamos como este personaje, aunque está por encima de los humanos, no es superior al juego de la creación, sino una víctima más del mismo. Encerrados en este juego, el hombre, persiguiendo su sueño aunque atrapado en la pesadilla, ha de matar al creador, o creadores en el caso de Blade Runner. Ha de matar a Dios para romper sus cadenas, su dependencia y protección paternal, y trascender brutalmente a su existencia, ocupando el lugar de la figura dominante en este círculo vicioso. El viaje de Batty tiene el objetivo de prolongar su vida, pues como replicantes, como seres artificiales, está abierta esta posibilidad de ser inmortal,
el único rasgo que separa al ser humano del replicante, pero no dudan en ningún instante el hecho implícito de que están vivos. En esto podemos ver mayor humanidad que en el resto de personajes, incluso que en el protagonista, quien se percibe como un personaje plano, sin motivaciones. La muerte, por encima de todas las cosas, siempre será nuestro principal vínculo con lo natural, la frontera final de nuestros caminos, pero a su vez, tener conciencia de la muerte se presenta como sobrenatural. Los replicantes, al saber que es imposible prolongar su vida, pierden lo que los diferencia de los humanos. Estar vivos implica morir algún día. No obstante, ser humanos también implica saber que moriremos, y esta noción humaniza a los replicantes. Eventualmente estos se tornan más violentos, mientras el protagonista sigue haciendo su trabajo, y aunque consigue matar a 2 de las replicantes, lo hace con su arma, mientras Batty, Kowalski y Priest matan con su propio cuerpo, pero no lo hacen porque sean los grandes villanos del filme. Los replicantes imitan aspectos del comportamiento humano, es decir, los replican, como el apego a las fotos o a las relaciones sentimentales. En la obra teatral R.U.R. se plantea que para ser como los humanos son necesarias las matanzas y la dominación. Lea historia, lea los libros de los humanos. Hay que dominar y asesinar para ser como hombres. Los asesinatos que cometen los replicantes, incluso el de Sebastian, son para establecerse como dominantes, al igual que la humanidad ha estado haciendo al pasar por encima de numerosas especies animales. Tal vez ese 2019 no está tan lejos del nuestro. La trama de Batty culmina y termina con su muerte, sin embargo converge y marca la trama de Deckard y de Rachel. La película ya no es sobre un oficial que persiga a los malos, creo que ni siquiera se puede establecer esta línea. Ni es sobre un grupo de seres que intentan ser inmortales, sino que trata sobre un individuo cuestionando su ser y lo que creía verdadero. Aunque en el Theatrical Cut esta lectura apenas es posible, en el Director's y en el Final Cut sí que va más implícita. El hecho de que Rachel sea replicante y ella misma no lo sepa le inicia a Deckard cierta duda. Nada es peor que tener una comezón que no puedes rascar nunca, le dice Kowalski. Tras la visita de Rachel, él saca sus fotos familiares y las extiende sobre el piano, como si significase algo, incluso tras haberle dicho a Rachel que eran fotos de un pasado falso, de un pasado implantado. En los ojos de Deckard podemos ver el mismo brillo que vemos en los ojos de Rachel, de Priest e incluso del búho de Tyrell. En el Director's y en el Final Cut se añade una escena en particular. Rick está frente al piano, con todas sus fotos familiares desplegadas sobre este, y de pronto tiene un sueño, o recuerdo, o imaginación de un unicornio cabalgando. Mientras en el Theatrical Cut podríamos interpretar la escena del origami plateado del final como la unión de la naturaleza con la artificialidad, representada a través de la pareja de Deckard y Rachel, en las versiones finales tenemos un fuerte argumento en contra de la humanidad de Deckard. El individuo ya no es capaz de determinar su propia identidad. Y sí, Ridley Scott ha declarado en numerosas ocasiones que en todo momento consideró al personaje de Deckard como replicante. No obstante, en el arte las obras son como hijos, que sí, están ahí gracias a sus padres, los autores, pero llega un punto en que no les necesitan más, son independientes y responden por sí mismas. Y puesto que Blade Runner abre las puertas a ambas posibilidades, me parece que las palabras de Scott no son determinantes en el asunto. La franja entre lo natural y lo artificial se desvanece con la constante cuestión de si algo es o no es artificial. El búho, la serpiente y casi todos los otros animales ponen en duda lo natural. Rachel cuestiona la artificialidad del otro, y para cerrar el círculo, se cuestiona al propio individuo. Rick Deckard no solo tiene las mismas iniciales que el filósofo René Descartes, sino que sus apellidos, Deckard y Descartes, son fonéticamente similares. Viajaremos rápidamente del 2019 a 1637. René Descartes creía que un método formal era el primer paso para fundamentar el camino al conocimiento, y su herramienta principal fue la duda metódica. Para encontrar una certeza absoluta hay que someter todo lo conocido a lo contrario, a la duda. El primer paso de su discurso del método es no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Descartes, quiera o no, no tiene evidencia a su favor. Sus fotos, sus recuerdos no tienen validez, él mismo lo sabe, podrían ni siquiera ser suyos. Ya en 1641, en la primera de sus meditaciones metafísicas, Descartes establece que es posible dudar de todo, que podría ser producto de un sueño o de una enfermedad. Sin embargo, este proceso solo es posible si se descarta la existencia de Dios,
pues éste en su bondad no habría de permitir tal engaño. En la segunda meditación sabe que debe encontrar un punto fijo, y considerando que pudiera existir un ser maligno con cualidades divinas que nos impide conocer las cosas, elimina lo externo, pues puede tratarse de una ilusión provocada por este genio maligno, y procede así a cuestionar su propio ser, en el que los sentidos pueden ser falsos. La percepción de un cuerpo también, pero no puede dudar del hecho de que existe algo que percibe, que duda, y no es capaz de encontrar falsedad en esto, y de aquí su famosa frase, pienso, luego existo, donde hay que aclarar que no tiene el sentido de pienso y después existo, sino de pienso y por lo tanto existo. En la tercera meditación, el filósofo da un salto y afirma la existencia de Dios, basado en que lleva innata la idea de perfección, y esta no puede venir de él, de un ser imperfecto, pues nada surge de la nada. Ya fuera para evitar ser perseguido por la Iglesia, como Galileo había padecido pocos años antes, o porque él realmente era un verdadero creyente, la presencia de Dios en este sistema, aunque hoy día podría sonarnos extraña, no era contradictoria en el mismo y permitía su funcionamiento. A pesar que en el filme se pueden leer ciertos elementos como referencias bíblicas, nunca se plantea la idea de un Dios, y es aquí donde Descartes, como sujeto cartesiano, es incapaz de seguir con el método que Descartes plantea. La idea de Dios como un ser bondadoso que nos ha dado la capacidad de conocer el mundo no existe. La existencia del genio maligno aún es posible, porque sí, podemos conocer que existimos, pero fuera de eso el camino planteado por Descartes ya no es viable. La figura más cercana a una deidad es el Dr. Tyrell. Vive en una edificación piramidal y funge como genio maligno para con Rachel, y probablemente Descartes también, y muere a manos de su creación. Luego, el replicante es imperfecto como lo es su creador. Su idea de perfección no puede venir de éste, tampoco la de inmortalidad, pues el mismo Tyrell declara imposible el cumplir la petición de Batty. El replicante comete deicidio y quita del tablero la opción de ser inmortal. Deja de ser replicante y se plantea como humano. Se ve de frente a su destino trágico, mismo que compartimos nosotros, la muerte. A lo largo de la película podemos notar cómo el elemento del ojo, del mirar, alcanza la calidad de un leitmotiv, es decir, una palabra, idea o cualquier elemento que se va repitiendo y desarrollando a lo largo de una obra, y que guarda relación respecto al tema o temas que ésta trata. Los reflectores que alumbran la ciudad y atraviesan las ventanas de los edificios parecen indicar que siempre hay alguien vigilando, al estilo del Gran Hermano de Orwell. Las fotografías representan un ancla para los replicantes con su pasado, como notamos con Kowalski y Rachel. Aparatos como el microscopio con que analizan la escama o la máquina Esper que amplía las imágenes son vitales para el desarrollo de la trama. Roy Batty mata aplastando las cuencas oculares, y lo mismo intentaría Leon Kowalski antes de ser asesinado. Y no olvidemos el brillo particular de los ojos de los replicantes, nunca mencionado dentro de la trama pero bastante sugerente. O el test Voigt-Kampff, que asemeja a un globo ocular, mismo que plantea que a través del ojo, de la mirada, se descifra el origen humano o replicante, es decir, el ojo marca la diferencia entre lo natural y lo artificial. A primera vista, Blade Runner parece que busca remarcar esta diferencia, o sus implicaciones, pero al contrario, creo que lo que hace es reafirmar la única certeza de la cinta, y que se da por hecho sin reconocer lo que conlleva. El leitmotiv del ojo, su constante presencia en el film, no creo que recalque la cisma de lo natural, sino la certeza del ser, de que uno existe. Vemos este elemento en distintas ocasiones y formas, no por el ojo en sí, sino por el ser. Fonéticamente I, ojo, es similar a I, yo. Pienso, Sebastián, luego existo, dice Pris, y recordamos la frase de Are You Are, lea los libros de los humanos. Estos replicantes han leído a Descartes. Este dualismo refuerza esta parte de la lectura. Ese aspecto de la filosofía cartesiana no se pone en duda. No se tiene certeza de si el nacimiento o fabricación te hacen o no humano. La mera existencia de los replicantes lo pone ya en cuestión, pero no se puede negar que uno existe, que uno es. Para el final del filme, Descartes sigue en su persecución, empero los replicantes han dado muestras de humanidad. Rachel salva a Rick. Batty lo salva de caer y de asesinarlo él mismo. Además de que llora la muerte de Pris y llora ante su propio final. La muerte se ve como escribía Descartes. Cese de pensamiento es cese de existencia. Gaff felicita a Descartes y le dice: ha hecho el trabajo de un hombre, señor. Y nos preguntamos si está felicitando su hombría, o le está insinuando que no es un hombre humano, pero que ha actuado como tal.
El mismo Gaff visita la casa de Deckard y le deja el origami de unicornio. ¿Sabe lo que Deckard piensa o recuerda como este mismo lo sabía de Rachel? Deckard piensa, luego existe. Es un entendimiento, un espíritu que quiere, que imagina. Tal vez la idea de un unicornio no estaba en él. No obstante, la imaginación, el pensamiento y el ser sí lo estaban. A pesar de que sus recuerdos podrían ser falsos, las emociones y sentimientos son verdaderos, y la cuestión de realidad o falsedad ya no es relevante, pues no responde al deseo y al hecho mismo de existir. Y eso descubren Batty y Deckard en el final de la cinta. Blade Runner es una gran película. Dice muchísimo con realmente pocos elementos, el mismo monólogo de Batty es prueba de ello. Además, como dijo Picasso, el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Este cuento filosófico no nos habla de ciencia, sino de humanidad. No tenemos replicantes ni spinners, y la colonización espacial todavía no es viable, pero con Roy Batty y Rick Deckard conectamos con una duda humana presente desde hace siglos. Como ellos, no dudamos de que estamos vivos, aunque, ¿cómo sabemos que no estamos atrapados en una Matrix? ¿Cómo sabemos que nuestros recuerdos son reales, que tenemos un pasado, que Dios existe o no, o que lo hemos confundido con un genio maligno como el que Descartes temía? Estamos a un año del 2019 y las preguntas que Descartes formuló hace 36 años y que muchas otras personas han planteado desde siempre siguen sin respuesta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Por qué estamos aquí? El por qué, aunque relevante, creo que no tiene mayor peso que el hecho mismo de existir. No importa tanto el ojo como el hecho de que éste pertenece a alguien que existe. El ser es nuestra única certeza, así estemos en una simulación o seamos replicantes. El hecho de que pensamos implica que somos, y aunque no seremos por siempre, ningún genio maligno podría engañarnos con eso. Qué mal que yo no viviré, pero ¿quién lo hace? Roy Batty nos mostró cómo aceptar el final de la existencia, cómo morir bajo la incertidumbre. Sí, todo lo que vivimos se perderá en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, pero hubo naves de combate en llamas, rayos C brillando en la puerta de Tannhauser, y podremos llorar cuando el final llegue, pero antes hemos de vivir.